Muchas gracias, bienvenidos a todos. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio de poder compartir la palabra en esta mañana del Señor con ustedes. Y ustedes ven el tema, el poder de la palabra de Dios. Siguiente, por favor. Y quisiera leer con ustedes, un par de semanas atrás, el Señor en la madrugada me llevó a un texto de Isaías 55. Y vamos a dar lectura a esta palabra ahora. Si usted lo encuentra en sus celulares, sus Biblias, pueden seguir la lectura conmigo. Isaías 55. Todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche, sin dinero, sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno. Y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Lo he puesto por testigo a los pueblos, porque ella es jefe de las naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, una nación que no te conocía, correrá a ti, a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo, en tanto que está cerca. Abandona el impío su camino, el hombre malvado sus pensamientos, vuélvanse al Señor, que tendrá de él compasión. Vuélvanse a Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, altos que sus caminos, mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos y la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que coma, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Porque con alegría saldrían y con paz serán conducidos, los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes. Y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerá el ciprés, en lugar de la ortiga crecerá el mirto, y eso será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Hasta aquí la palabra de nuestro Señor. Y quisiera con ustedes meditar sobre el poder de la palabra. No, anterior, por favor. Sí. Ustedes ven detrás mi nombre 3 letras, VDM. En latín significa Verbo Divini Minister, ministro de la palabra divina en español. Los pastores antiguos en Holanda solían colocar estas 3 letras detrás de su nombre. Ya no lo hacemos los pastores más jóvenes, pero indicaba algo importante. Porque un pastor en la iglesia, ministro, hace muchísimas cosas, pero su llamado más principal, el núcleo de su ministerio es ser ministro de la palabra divina. Y es bueno de tenerlo claro en todo lo que hacer de la iglesia, porque ustedes saben, los que somos líderes, pastores, estamos haciendo muchísimas cosas en la iglesia, muchas actividades, estamos en todo y nos transformamos en todólogos. ¿Y por qué razón? Bueno, ¿por qué tiene que ser el líder pastor en todo, en todas las actividades? Bueno, te pagamos. Nosotros nos sacrificamos para darte un sueldo.
Así que esperamos que usted esté haciendo todas estas cosas. Pero yo creo que este concepto está mal. No debería ser diferente. Nosotros como iglesia pagamos al pastor y lo mandamos al encuentro con el Señor, al encuentro con la palabra del Señor, para meditarla, escuchar la voz del Señor y después lo invitamos a compartir lo que en el secreto, el encuentro con la palabra, el encuentro con el Señor la ha comunicado para traernos una palabra fresca, renovadora, una palabra ungida. Yo me acuerdo que mucho tiempo atrás tuve que leer un libro de homilética que se llamaba The Witness of Preaching, de Thomas Long. Y toda su idea es la siguiente: la iglesia manda al líder, al pastor, al predicador, al encuentro con la palabra. Está en la presencia del Señor, medita la palabra, escucha la palabra y después lo invitamos a compartir lo que el Señor le ha dicho. Siguiente. Es el esquema lo van a ver más. Siguiente, por favor. Y a veces esto es necesario. El enfoque y la concentración. En el Salmo 27, el autor David está en medio de mucha turbulencia, enemigos por un lado, dificultades, y de repente sale este versículo 4. Una cosa he pedido al Señor y eso buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor, para meditar en su templo acerca de quién es el Señor, acerca de su palabra. Y eso es importante, que este enfoque esté en nosotros, que somos líderes, pastores, porque eso es importante. Siguiente, por favor. Sí. Y yo me acuerdo algún momento en el crecer de la iglesia, yo estaba sobrecargado, haciendo muchas cosas. Me están pidiendo estar presente en esta reunión, de escribir este estudio bíblico y muchas cosas. Y uno a veces se siente cansado y sobrecargado. Estaba andando en mi bicicleta. En un momento el Señor me mostró un texto de la palabra. Era el texto de Hechos 6. Los apóstoles estaban demasiado ocupados haciendo muchas cosas y de repente le escuchamos decir: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en la mesa. Estaban sobrecargados y buscan personas idóneas para ayudar, delegan, dividen las tareas y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de palabra. Eso fue un llamado de orden del Señor hacia mí. Gerard, esa es tu labor principal aquí en esta congregación donde yo te he puesto. Tú eres ministro de mi palabra. Y eso es tu core business, tu ocupación mayor. Bueno, pensando en esto, el siguiente, eso me llevé al Isaías 55. Algo pasa en este capítulo. Vemos que Dios está invitando al pueblo que está en cautiverio a hacer justamente esto, a buscarlo, estar en la presencia de Él, escuchar a su voz. Si ustedes se fijan en este capítulo, hay un llamado repetitivo. Versículo 1, 3 veces, vengan, escuchamos decir al Señor. Versículo 2, escúcheme atentamente. Versículo 3, inclina su oído y vengan a mí. 6, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Versículo 7, abandonan su camino y vuelven al Señor. 7, 8, 9 veces este llamado. ¿Por qué tanta énfasis en la invitación? ¿Por qué este llamado tan repetitivo? El pueblo está en cautiverio. No lo están pasando bien. Han perdido la esperanza que Dios va a cambiar su situación y su vida. Y capítulo 55 es la conclusión de un conjunto de capítulos de 40 a 55, forma una unidad, 40 al 55.
En este capítulo se habla mucho de la grandeza y majestad del Señor por un lado, pero en todos esos capítulos escuchamos muchas quejas del pueblo también. Parece que el Señor nos está olvidando. ¿Qué es lo que experimentamos de Él en nuestras vidas? ¿Por qué? Parece que Él no está gobernando. Los poderes del mundo tienen todo, al parecer, la última palabra. Dios realmente está viendo lo que estamos sufriendo, no encuentran esperanza. Y en todas estas quejas, el por qué suena muy fuerte. En la brecha, donde los profesores y otros que trabajan en la institución, cada lunes solemos orar. El lunes pasado abrimos en este encuentro nuestro corazón. Alguien compartió de sus dificultades que estaba viviendo. Y otros también abrimos el corazón y dejamos la estructura por un lado por un momento. Empezamos a orar, a ministrarnos mutuamente. Orando por las dificultades en la vida de uno. Orando por ustedes que no lo están pasando bien. Fue un tiempo muy especial. Y la inseguridad en el día de hoy, las cosas que pasan en Colombia y fuera también. El pueblo no estaba pasando bien. Y de repente entra el profeta en el escenario. Dice, espera. Dios a través de este profeta dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Son más altos. ¿Qué quiere decir? Yo creo esto. La promesa, Dios hará algo que ningún hombre creía posible. Eso está diciendo el profeta. Dice al pueblo, no digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino di a tus problemas, tu situación difícil, cuán grande es el Señor. Y eso es el énfasis en todos esos capítulos de 40 a 45, en un cambio de perspectiva. Y a esto a Dios está invitando al pueblo. Y para subrayar esto, enfatiza tres cosas acerca de la palabra del Señor. Y la primera es, siguiente. No, antes. ¿Uno antes? Parece que no está, déjalo en general nomás, sí. Entonces la primera cosa que dice el Señor, ninguna palabra que sale de mi boca, ¿qué? Volverá a mi vacía. Esta palabra que Dios pronuncia, que habla, logra su propósito. Y nos dice algo acerca de fidelidad de las palabras y promesas del Señor. No son palabras solamente, sino se hace realidad. Eso es lo que promete el Señor. Realidad en la vida del pueblo en cautiverio y también en el día de hoy. En un momento en nuestra oración como profesores en la brecha, alguien compartió como una palabra del Señor de décadas atrás volvió a él para darle ánimo en el día de hoy. Y eso no es así muchas veces, hermanos, que lo que Dios te dijo en algún momento, cuando estabas desesperado, en una encrucijada, cuando no pudiste dormir y te levantaste muy temprano y te vino a la mente en el oído una palabra del Señor, o cuando empezaste tu ministerio, esta palabra que en otra oportunidad volvió nuevamente a tu vida. ¿Te recuerdas de estos momentos? Como si Dios te estuviera hablando en estéreo. Una palabra que sale de la boca, dice Isaías. Y para escuchar bien lo que alguien dice, hay que poner el oído así, hay que acercarse, estar cerca de esta persona. Y por eso tanta énfasis en la búsqueda de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar al corazón de su pueblo. Dios quiere hablar a nosotros también, porque sabe que esta palabra tanto necesitas tú. Porque a veces desesperadamente necesito yo una palabra del Señor.
que transforma toda mi situación, que me ayuda a mirar con los ojos de Jesús a mi vida. Y ¿sabes qué? Me hizo recordar el mismo el Señor Jesús, porque el ministro de la palabra divina y sobre todo el ministro de la palabra viva divina, el ministro de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, cuando fue atacado por el diablo en el desierto, Lucas 4, Mateo 4. ¿Qué dijo? Como respuesta a todas estas tentaciones del enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca del Señor. Está citando Isaías 55. Nuestro Señor Jesús se refiere a este pasaje. Y pienso yo, si para Jesús era tan importante estar con su Padre, estar en la presencia del Señor, si para Él fue tan importante escuchar la voz de su Padre, ¿cuánto más para nosotros? Porque la palabra del Señor produce efecto, nunca vuelve vacía. Segunda cosa que dice Isaías. La palabra del Señor dice, versículo 12, produce ¿qué? Gozo, alegría y sobre todo paz. Fíjense en este versículo 12, la palabra que viene de la boca del Señor produce algo. Cuando la palabra de Dios se cumple en tu vida, ¿qué pasa? Cuando recibes una palabra, estás leyendo, un hermano te entrega una palabra del Señor, ¿qué hace? Te da ánimo. Dios está abriendo una brecha, las puertas se estaban cerrando, pero muestra a través de la palabra una ventana y muestra un camino por donde puedes seguir adelante. ¿Se acuerdan esta canción? Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de manera que no podemos entender, por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Y todo el entorno del pueblo está en cautiverio, escuchan esta palabra, se empiezan a animar porque Dios ha hablado y su palabra no vuelve vacía. Y los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo. Así se transforma tu entorno también. No lo estabas pasando bien, pero el Señor se mostró y te entregó una palabra. Y tienes ánimo y tu familia, tu esposo y esposas, hijos lo notan. Porque dan gritos de júbilo, dice el texto. Me hizo recordar de algo de que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 12. Cuando un hermano y hermano sufre, todos nosotros sufrimos, dice. ¿Por qué? Somos miembros de una comunidad. Cuando un miembro es honrado, recibe un premio, algo especial de parte de Dios, todos nosotros, todos los miembros se regocijan, dice el apóstol. Yo creo que eso es lo que sentimos, vivir en comunidad. Tercera cosa, la palabra del Señor tiene poder transformador. Es hermoso que el pasaje termina con esto, que la palabra del Señor es capaz de transformar vidas y situaciones. Fíjense, en versículo 13, hay un espino y una ortiga. Y esos dos árboles son signos de campos abandonados. No hay vida. Simbolizan el juicio del Señor. Pero estos árboles secos sin frutos se transformarán por el poder de la palabra. Se transforman en un ciprés y un mirto. Y esos dos árboles son símbolos de campos cultivados, bien regados, símbolos de una vida renovada y transformada. Como el Salmo 1, el árbol que está plantado justo al lado de las corrientes de agua y crece. Y a su tiempo da fruto. Entonces, hermanos queridos, el énfasis en este pasaje está en la palabra del Señor y su poder transformador para cambiar vidas. Mi corazón, la situación en que me encuentro, para pulir caracteres duros también, para renovar corazones sin esperanza, renovarnos cuando estamos quedando sin fuerza. Y toda la creación participa. Yo quiero compartir un testimonio. Sí, gracias.
Luis Cruz en Chile fue uno de mis primeros alumnos en el seminario, era psicólogo y después decidió estudiar teología. Y después de un par de años nos encontramos nuevamente porque se trasladó a la capital, Santiago, y tuvo que trabajar en el seminario y hicimos una amistad más bien especial. Pero en algún momento difícil de su vida nació un hijo, Maximiliano, y después de un año este hijo falleció. Y fue sumamente complicado. Toda la iglesia nos estaba orando por él y su esposa, pero finalmente el Señor, el hijo pequeño, lo llevó. Pero para él este trauma fue tan duro, la situación tan difícil, que por un tiempo dejó el ministerio, porque no daba más. Y invitaron a otros pastores a reemplazarlo, a mí me invitaron también a predicar en la congregación. Y fue un tiempo muy difícil para él. En esta búsqueda, en esta desesperación, como ustedes pueden imaginar, ¿qué hago yo? ¿Sigo un camino de pastorado o no? ¿O dejo la escoba, dejo todo y voy a hacer otra cosa? Trabajar como psicólogo en la clínica, incluso puede ganar mejor sueldo. Y esta búsqueda duraba meses y algún tiempo. Y él toca la guitarra y le fascina hacer música. Pero estaba estancado en este momento. Y de repente se nos acerca a nosotros, nos acerca a mí y dice: Gerard, escuche, yo hice una canción. Y esa es la canción que sale allá. ¿Qué pasó? En su desesperación busco la presencia del Señor con sus quejas, con sus dificultades, con su trauma. Y en este momento el Señor se manifestó. Le habló a su corazón. Y no sé lo que pasó ahí, pero esta canción es un fruto de este encuentro con la palabra del Señor, que dice: no voy a olvidar que todo el dolor es nada comparado con tu gloria, que se apronta galopando sin parar. Y el refrán: tu amor, mi esperanza es. No voy a olvidar que toda esta noche es nada comparado con tu gloria, que se apronta como nuevo amanecer. Y yo no soy muy bueno para cantar, ustedes tienen que perdonarme, pero va así más o menos. No voy a olvidar que todo el dolor es nada comparado con tu gloria, que se apronta galopando sin parar. Tu amor, mi esperanza es. Tu amor, mi esperanza es. Tu amor, mi esperanza es. Mi esperanza de gloria en ti. Bueno, perdóname, no soy muy bueno para cantar. Tal vez por las emociones, porque la situación en ese sentido me llega. Pero este cántico fue fruto de un encuentro con el Señor, con la fuerza de la palabra del Señor. Esta palabra del Señor que había hablado Él hace mucho tiempo volvió, no vacía, y pude entonar esta canción. ¿Y sabes qué? Yo quiero ser un ministro. Y espero que ustedes también lo sientan así. Yo quiero ser un ministro de la palabra divina. ¿Por qué? No solamente para recibir yo la palabra, sino para poder compartir con otros que lo están pasando mal, como esto lo dice muchos otros. Porque yo sé que la palabra del Señor nunca vuelve vacío. Entonces, eso es. Y última, parece. Siguiente. Quiero terminar con esto. Del mismo Isaías 50. En versículo 4, el Señor está diciendo algo que quiero compartir. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído para escuchar, como los discípulos o como los sabios. Y siento que es una palabra para nosotros en esta mañana, que
no nos transformemos en todólogos. Sí, tenemos que hacer muchas cosas, pero que haya en nuestra vida esta concentración en la búsqueda de la presencia del Señor, la búsqueda de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para escuchar su voz y para poder entregar esta palabra a los que lo necesitan. Oremos. Señor, muchas gracias te damos. Tu palabra es tan rica, tan hermosa. Y te damos gracias, Señor, que nos has dado el privilegio, Señor Jesús, de ser hombres y mujeres, ministros de la palabra divina, ministros de tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es tan poderosa, no vuelve vacía, pero logra el propósito, lo que usted desea. Y gracias, Señor. En algún momento de nuestra vida tu palabra nos ha tocado, ha transformado nuestra vida. Y te damos gracias. ¿Quién somos nosotros para recibir estas bendiciones? Ayúdanos, Señor, de tener este enfoque, esta concentración en nuestra vida, Señor. De enfocarnos en ti, Señor Jesús, en el encuentro contigo y con tu palabra. No como una carga, sino como una alegría también de estar a tus pies escuchándolo, para meditar tu palabra, para escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos de recibirla solamente para nosotros, sino para entregarla. Recibir y entregar, como así lo hacías tú, Jesús. Y gracias, Señor. Y rogamos que bendigas a cada uno de nosotros a través de esta mañana. Y guíanos por medio de tu Espíritu Santo para que seamos esos hombres y mujeres, estos ministros de la palabra divina. Y te damos gracias en nombre de Cristo. Amén.